con todo y Pensini por Globovisión. Antes de pasarle la palabra a nuestro invitado de hoy, quería recordarles que hoy es el Día Internacional del Chocolate, una fecha para deleitarse con el manjar de los dioses. Yo soy chocajólico, sí lo reconozco, y el mejor chocolate comprobado del mundo es el venezolano, con nuestro patrón internacional, que es el Chacao de Chuao, y tantos chocolates que se han desarrollado últimamente en Venezuela y que están, bueno, conquistando los mercados chocolateros del mundo. Así que a ponerse las pilas y hoy se pueden dar ese toquecito de chocolate, que es sabroso. Bueno, tenemos al presidente de FECámaras, Carlos Larrazábal. Carlos, teníamos una entrevista hace como una semana. eh, Tuvimos algunos inconvenientes, bueno, siempre sale alguna cadena o algo, pero bueno, ya te tenemos aquí. Tenía tiempo esperando tu visita después de la asamblea última de FECámara, que me parece que fue todo un éxito. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, saludos Pedro y a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Pero la última se suspendió fue por el Papa, no por cadena, Ah, porque fue el día que llegó el Papa a Bogotá. es cierto, es cierto. Bueno, mira, leyendo el diario 2001, tus declaraciones. El país vive una catástrofe económica. Habló el presidente Fede Cámaras, destacando que Venezuela tiene la inflación más alta del mundo por cuarto año consecutivo. Está convencido que hay un plan para sustituir la empresa privada por otro modelo de propiedad. Son distintos temas. Si quieres, vamos a hablar de ese plan de sustituir la empresa privada por otro modelo de propiedad. ¿Tú crees que toda esta Asamblea Nacional Constituyente va a llevar adelante un nuevo modelo económico y de qué tipo de modelo se está hablando? Bueno, el plan que está estipulado en el país es el plan de la patria, que se Ujú. estableció desde un principio en vida con el presidente Chávez, donde se plantea taxativamente que la empresa privada se aspira a que sea sustituida por otros mecanismos de propiedad. Eso llevó en su origen a todas las grandes expropiaciones que se dieron en este país, tomas de empresas, más de 1.500 empresas que se tomaron de todo tipo, de industriales, de la construcción, sector petrolero, y más de 5.200.000 hectáreas de tierras productivas que también fueron tomadas, y esa es buena parte de la causa del desabastecimiento. En ese momento es que empezó. Si nosotros retomamos y analizamos la historia económica, y a ti que te gusta analizar esos temas, desde el año 2000 hasta el 2005, 2006, Venezuela vivía con importaciones cercanas a 15.000 millones de dólares y un precio de petróleo que oscilaba creo que alrededor de $20 el barril. Y no había desabastecimiento, había oferta amplia de productos en el mercado. Con toda la crisis política que se dio a principios de esa década. Pero después del 2007 hasta el 2013 vino un amplio proceso de intervención de la empresa privada, se controlaron los precios, se mantuvieron tasas de cambio, sobrevaluando la moneda para que todo lo importado fuera más barato, subió el precio del petróleo cercano a $100 el barril, y en ese interín se destruyó mucho capital privado nacional. Cuando ahora baja el precio del petróleo a niveles que comparativamente con esa época son altos, porque todavía 44, 45, $46 el barril que tenemos ahorita, históricamente son precios altos para los promedios históricos, ahora no es suficiente porque no tenemos el parque empresarial que teníamos en esa época. Y esa es la causa fundamental de la crisis, y es lamentable que no se observe un gobierno que quiera corregir, sino más bien lo que uno observa que quieren profundizar el modelo que nos ha traído hasta ahora. Claro. Ayer escuchaba a Luis Vicente León, que era invitado de Vladimir a la una, y él decía que a él le habían hackeado el Twitter y le decía a los hijos que estaban todos preocupados, bueno, ¿cómo te dejaste de hackear eso? ¿Qué vas a hacer? Y dice, bueno, es que nadie puede escribir por mí ese Twitter, porque yo tengo mi personal, es igual que el empresario, que les han quitado empresas azucareras, empresas de producción de harina de maíz, todo tipo de productos, y que no pueden, si no tienen el know-how de la persona que tuvo la iniciativa del emprendimiento, el empresario que puso su dinero para crear eso, no pueden agarrar y tomar una empresa y después ponerla a producir. De hecho, para que me pongas al día, ¿cuántas empresas ya se han cerrado? ¿Cómo está el parque industrial? ¿A qué porcentaje de manufactura están produciendo? Bueno, recordemos que seguimos en un país que no se publican cifras oficiales, pero si arrancamos por lo más macro, el Producto Interno Bruto este año, ese ya lo estimamos que puede caer entre un 10 y un 12%. Cifras dramáticas que han venido empeorando. Hace unos meses atrás pensábamos que podía caer entre un 7 y un 10%. Ya sería el cuarto año consecutivo con caídas del Producto Interno Bruto. Eso nos acumula unas caídas cercanas al 35%, que ya superarían el 35% de forma acumulada. Esas son caídas brutales, caídas catastróficas para cualquier economía, como lo hemos indicado, y que es una gran pérdida de capital físico, pero también de capital humano, que Ujú. se ha perdido, de fuentes de trabajo que se han perdido.
En las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, en el INE, cuando se publicaban, llegamos a tener más de 630.000 empleadores hace unos 10, 15 años atrás. Después eso bajó a 400 tantos. Hoy las últimas cifras que publicaron que tenemos como 230.000 empleadores. Si eso te baja al sector industrial, que es quizás el más emblemático, en las empresas importantes que cerraron, vemos que había más de 12.000 establecimientos industriales, 12.500 establecimientos industriales cuando arrancó el periodo Chávez en el año 98, y ahorita se estiman que tenemos alrededor de unos 4.500. Y esas que están trabajando, según las últimas encuestas de coyuntura, trabajando a un 30-35% de capacidad instalada. Pero cualquier venezolano que nos ve puede hacer sus propias estadísticas en donde vive y pasar por las calles de las ciudades, por los centros comerciales y ver los locales cerrados, Sí. y los que están abiertos con muy poco volumen de inventario y con muy poca oferta, y eso lamentablemente es gracias al modelo. Aquí no hay ninguna guerra económica en la empresa privada, simplemente de una forma empecinada se trata de imponer un modelo que ha fracasado, Pedro, en todas partes del mundo cuando se ha querido instaurar. Pero insisten en profundizar más y radicalizar más este modelo. ¿Por qué? Fíjate que le preguntaron al ex canciller de la República, una entrevista de Al Jazeera, y le decía la señora Delcy Rodríguez que le decían que por qué, dónde se había perdido toda esa millonada que había entrado en Venezuela de billones de dólares, y ella decía que por inversión social, más bien yo diría que es gasto social, la inversión produce, el gasto se va. ¿Qué crees tú? ¿Dónde están esos millones? ¿Se puede recuperar algo de eso? ¿Se puede recuperar la producción venezolana? Bueno, aquí nadie escapa a las mismas noticias que dieron funcionarios del gobierno. Recordamos que el mismo ministro Giordani dijo en una oportunidad que cuando estábamos con el dólar y estaban las importaciones en 60.000 millones de dólares, que llegamos a importar acá según cifras oficiales. Son cifras groseras. Hay que simplemente con parámetro de magnitud, la ampliación del canal de Panamá, que es la obra de infraestructura más grande de los últimos años, por lo menos en esta parte del mundo, costó 5.000 millones de dólares. Y nosotros en un año importamos más de 60.000 millones de dólares. Y no se ven, no se vieron. Y el mismo ministro dijo que se habían dado más de 20.000 millones de dólares a empresas fantasmas que nunca se investigaron, porque las empresas formales, a las empresas establecidas, a las empresas que han logrado y se mantienen, están fiscalizadas, han entregado sus documentos, están ahí, y por cierto son empresas que todavía tienen deudas con sus proveedores, porque el gobierno nunca aprobó las divisas por más de 10.000 millones de dólares, y eso tiene las fuentes de financiamiento totalmente cerradas. También tenemos que algunos voceros del gobierno entran en discusiones con este modelo o en contradicciones, porque algunos han dicho, por ejemplo, Oscar Cheme, el asambleísta, dijo al principio que había que eliminar los controles, que los controles no servían de nada. Creo que el ministro de Comercio lo dijo hoy en unas declaraciones que escuché por Globovisión, donde decía que no se pueden controlar esos 50 productos que pretenden controlar de precio, porque eso no ha llevado a nada. Hay otros que piden la dolarización de la economía. Tenemos que ir a una pausa, Carlos. Al regreso tocamos este tema, inflación y otros más por ahí. Tenemos una agenda bastante compleja en este momento en economía. Sí. Ya regresamos, Carlos Larrazábal, aquí por Fede Cámaras Radio, no, por Globovisión. Regresan ustedes con Todo el Pensini por Globovisión. Estamos con Carlos Larrazábal, presidente de Fede Cámara. Dejamos algunos temas pendientes y quería preguntarle nuevamente, mira, Carlos, todas estas voces disidentes, o que yo creo que son voces de conciencia de lo que se tiene que hacer en economía, tú que estudiaste y conoces bien, y hasta el estudiante del primer semestre de economía sabe cómo funciona la ley de oferta y demanda. Aquí lo hemos comprobado, cuando no hay oferta suficiente o se controla algo, se dispara el precio. Pero hay ciertas personas del gobierno que dicen, mira, hay que hacer esto, hay que unificar el control de cambio, hay que eliminarlo. Otros que dicen, bueno, controlar estos 50 productos no va a lograr nada. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, esa discusión entre los factores radicales que uno observa dentro del gobierno y los factores menos radicales no es nueva. Recordemos que desde cuando el vicepresidente del área económica,
El señor Ramírez dio una charla en un agosto, hace creo que ya 3 años atrás en Londres, que recomendó más o menos las cosas que algunas personas recomiendan ahorita, que había que unificar el tipo de cambio, que había que desmontar los Sí. controles de precios. En ese momento se hablaba de que si hace 3 años apenas, que si unificábamos el control de cambio, lo se unificaba cercano a 200 bolívares el dólar. Imagínate. Y ahorita, ¿a cuánto estamos en este momento? El dólar todavía no lo podemos decir, No lo podemos decir, pero ¿a cuánto estamos? pero el DICOM en 3.000. En por lo menos. 3.450, creo que fue la última cifra que vi por ahí. Pero mientras no se sigan tomando las medidas, la corrección cada vez es más compleja y más difícil. Y pareciera que siempre ganan las posiciones radicales, y eso es el mensaje que se transmitió el jueves de la semana pasada, cuando el mismo presidente de la República dice, ante la crisis más socialismo. Y cuando uno ve decretos que han salido ahí, anuncios que dice, bueno, lo que hay es que profundizar el modelo actual y lo que hay es que cambiar, que no busquen a otros países, que vean lo que ha hecho Bolivia. Que vean a China, por ejemplo, que vean la propia pero para Rusia. ponernos aquí cerquita, Okay. Bolivia, hablaba con un empresario en estos días que tiene operaciones por allá, y me decía, Bolivia está creciendo cercana al 5% interanual prácticamente sin inflación. El dólar se transa, tú en el sistema bancario puedes tener cuentas en dólares o en la moneda local y transarlas libremente. Y ahí no se persigue, que en Ecuador la moneda de transacción es el dólar. ¿Quieres que nos vamos a dolarizar? Bueno, para las economías cuando se dolarizan fue después que se estabilizan y se corrigen toda una cantidad de distorsiones como las que tenemos ahí, y después es que como los actores llegas tú a la conclusión, vamos a dolarizar para que no volvamos a caer en los errores de emisión de dinero inorgánico de nuevo. Pero primero tienes que corregir toda una gran cantidad de factores. No es tan sencillo como algunos dicen, Claro. que yo corrijo, dolarizo y la cosa se arregla mágicamente. Primero tienes que poner la casa en orden antes de llegar a evaluar una medida de ese tipo. Bueno, tú hablabas en esa entrevista que hicimos referencia, creo en el 2001, que el índice de inflación venezolano es nivel récord internacional en los últimos 4 años, y la mayoría de los países hoy en día ni conocen lo que es una inflación. El promedio en Latinoamérica no llega ni a 3 ni 4%, y lo sube es Venezuela. O sea que imagínate lo que lo subirá y cuántos estarán los Ecuador otros. estaba proyectando 0.3% de inflación, nosotros tuvimos el mes pasado 35%. Después de nosotros la inflación más alta es la Argentina, que tiene 21 o 22%. O sea, y nosotros estamos hablando ahorita de inflaciones que podrían superar el 1000%. Y es una tendencia que si no se corrige continúa. Y no es porque sean especuladores, no es el Ni es algo mediático. Y ni es algo mediático. Ecuador llegó, nosotros estudiamos el tema peruano en la asamblea, tú recordarás del Claro, año y lo pasado. entrevisté, una entrevista por aquí, por donde son, pero de las mejores que hemos El tenido. economista González, creo que Sí. ese era el apellido de él, que era uno de los actores que fue ministro en la época donde se solventó el tema de la hiperinflación en Perú. Allá la inflación era de 7000%, recordarás. Y ellos, después que salió el gobierno de Alan García, que era un modelo populista, que generaba dinero inorgánico, que tenía controles de precios, similar a lo que tenemos acá, dejó las reservas internacionales cercanas a 1.000 millones de dólares. Nosotros todavía tenemos 9.000 millones, pero muy poco líquido. Y vino el primer gobierno de Fujimori, puso la economía en orden y lograron bajar la inflación de 7000% a 60% en 90 días. Imagínate que eso sucediera y aquí. en un año la bajaron a 6%. O sea, y ahí no es que cambiaron a los empresarios, ni es que los metieron presos, ni lavaron el cerebro, es simplemente se corrigieron las causas fundamentales. Y aquí estamos repitiendo los mismos errores. Aumentamos el salario mínimo, pero no tenemos una política inflacionaria que permita que aumente la producción. Y al final del día eso se diluye de la noche a la mañana. Ese era el profesor Jorge González, me recuerda al doctor Anzola, nuestro productor, y que lo tuvimos en un programa, te repito, estelar, y gracias a ustedes, Fede Cámaras, que lo trajeron, y él decía que eso era un mal que había que cortarle como una culebra, que ir a la yugular, la yugular. Y en verdad, y en la época de Fujimori cuando empezó, ojalá que aquí se tomara medidas antiinflacionarias. Ya Barclays Bank define que si es más de 1000%, ya por fin están enfrentando el problema como una hiperinflación. Pues los académicos son muy estrictos. Yo creo que aquí hay una hiperinflación. Hace mucho tiempo el poder adquisitivo del venezolano le está afectando, por ejemplo, a la industria. ¿Cómo le afecta esta hiperinflación? ¿Cómo le afecta a la crisis también de los billetes?
Bueno, la crisis de los billetes le afecta al ciudadano de una forma significativa. Es que tú lo ves, aquí en Caracas lo sufrimos, pero cuando tú te vas al interior del país es una situación tan dramática. Yo comentaba en estos días que estuve hace un par de meses en Cumaná, que no estaba la crisis del billete tan fuerte como está ahorita, que me reuní con la Asociación de Pescadores Artesanales de Cumaná. Pescadores artesanales que están en la península, que no están bancarizados, que simplemente tienen una lanchita y salen a pescar sardinas y se los venden a través de la cooperativa, una fábrica que procesa sardinas ahí en Cumaná. Esa semana que yo estuve ahí habían batido récord de producción de pesca y estaban muy contentos originalmente. Habían pescado una cantidad de toneladas que era equivalente a 1.300.000 bolívares, recuerdo. Cuando la empresa le paga al día siguiente que le entregan las sardinas, les depositan a la cooperativa va, mira, deme para yo pagarle a los pescadores que no están bancarizados. Y le dicen, no, nada más le podemos dar 30.000 bolívares diarios. Tú te imaginas la cara de angustia, la cara de sufrimiento que tenía ese señor porque la gente vive de eso. Cuando tú vas a Boconó, cuando tú vas a zonas agrícolas, que no hay agencias bancarias, ahí lo que se transa es en efectivo. Dicen que el efectivo que sale solo regresa el 30 o el 20% a los bancos. Esto es cierto y por eso que este ejemplo que nos está dando sirve para ilustrar lo que sucede con la crisis de los billetes. Bueno, lo que los especialistas van indicando que en función de la cantidad de dinero que circula, la cantidad de billetes es muy poca, porque los billetes por la inflación cada vez pierden más valor. Tú puedes tener el cajero lleno de billetes, pero vas a sacar 10.000 bolívares y te lo dan en billetes de 100 y ni siquiera hay capacidad física para dártelo. Los mismos cajeros van colapsando por la cantidad de trabajo que le estás dando porque no están diseñados para que tú lo tengas trabajando a ese ritmo en un país normal. Entonces, realmente es un tema de falta de planificación que arranca, recordemos, originalmente cuando el presidente Maduro hizo la recolección de los billetes de 100 en el mes de diciembre del año pasado, que todavía sigue el billete de 100 campante y con buena salud. ¿Cuál es el reto que tienes tú más fuerte como presidente de FEDECámaras en estos días? Mira, yo creo que en lo que estamos trabajando fuertemente, como tú sabes, nosotros trabajamos en la parte propositiva, no simplemente en alertar las grandes dificultades que tenemos en la articulación de las regiones y los sectores. Hicimos un documento que presentamos en la última asamblea, que nos basamos, que fue el 18 de julio pasado en la ciudad de Maracaibo, donde partimos un documento de las Naciones Unidas que lo asumió la OIE y la OIT, que están las 17 condiciones esenciales para tener empresas sustentables en América Latina y abatir la pobreza. Hicimos un análisis de las grandes brechas que tenemos para cumplir con esas mejores prácticas que deben tener los países. Ahora estamos trabajando en un proyecto que ha continuado, que viene un proyecto que se origina con industria, que originó con el Plan 2025, de un proyecto que originalmente era de industrialización, pero estamos ahora llevándolo a todos los sectores de la economía, donde estamos viendo cuáles son las propuestas de políticas transversales que hay que corregir en temas macroeconómicos, en temas regulatorios, en temas laborales, y después llevar las políticas sectoriales de cada sector en particular y analizar las cadenas de insumo-producto que hay entre estas cadenas, entre estos diferentes sectores, porque, por ejemplo, tú puedes hacer la mejor política de construcción y el sector construcción puede hacer una política que yo creo que hace 1 millón de casas, pero si el sector industrial no tiene las infraestructuras de hacer cabillas, cemento, etcétera, y no tienes la electricidad y el sector inmobiliario no se organiza para vender ese 1 millón de casas, claro. O sea, toda la economía es integrada, es sistémica, sí. Y eso hay que verlo y nosotros estamos trabajando en este proyecto que esperamos tener en las próximas semanas o meses. Nos ven muchos estudiantes, nos ven muchas personas interesadas en todo lo que es la economía y la finanza. Pueden bajar este documento de FEDECámaras en la página web de ustedes. En la página web están los 3 documentos últimos que hemos hecho, el de compromiso en Venezuela, compromiso en libertad y este último documento que hago referencia está en la asamblea y también, por cierto, en la página web de la asamblea están todas las presentaciones que se dieron y también la moderación tuya que se dio en ese evento. Muchas gracias. Mira, le pido a Yuvirí, allá en FEDECámaras, que nos mande unos tweets con todos estos documentos con el link para hacérselo fácil a la gente y yo lo reboto por Seguro Twitter. Que ya está escuchando la entrevista. Claro que sí. Carlos, un placer tenerte siempre. Muchas gracias y te felicito nuevamente por esa presidencia bien llevada, por cierto. Así que bueno, nos falta, estamos empezando. Así que, bueno.